Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Arzola y vamos a explicar los programas de la teoría número 3. En este primer programa lo que buscamos es modificar simplemente los valores que aquí venían inscritos como matriz, cambiarlos a port. Así que vamos a empezar primero con la configuración de PIC. Esta configuración va a ser misma para todos los programas. Después la configuración de puertos empezamos en el origen. Después nos cambiamos hacia el banco 1 a través de status con BSF y aquí definimos el puerto B como salida. También con este mismo comando cargamos este valor que nos indica que los 5 puertos del A, los 5 pines del puerto A van a ser entrada. Se carga aquí ese dato en el puerto A y después regresamos al banco 0 para hacer la programación. Aquí cargamos los datos del puerto A en W y después de la variable W se cargan hacia el puerto B. Es decir, va a ser una lectura del puerto A para el puerto B. Y esta estructura se va a estar repitiendo continuamente. Ahora aquí en la simulación vamos a cargar el programa. Seleccionamos aquí el programa y va a ser el P31, tarea 3, archivo programa 1. El punto X lo cargamos, le damos en OK y corremos la simulación. Como podemos ver, lo que hace aquí es que los cinco pines del puerto A se van a activar como entradas y se van a cargar hacia el puerto B. Aquí en el programa número 2 se nos pide que cambiemos este dato binario por este, que corresponde a 00000022. Bueno, primero la configuración del PIC, que va a ser la misma para todos los programas. Después configuración de puertos, empezamos en el origen, pasamos al banco 1 a través de status y aquí definimos el puerto B como salidas. Después definimos esos dos pines como entradas y los demás van a ser salidas del puerto A. Y después regresamos al banco 0, donde vamos a hacer la programación. Aquí cargamos los datos del puerto A la variable W para que después estos sean cargados en el puerto B. Y esta estructura se va a estar repitiendo continuamente. Aquí en la simulación vamos a cargar el programa. Hace 32 y seleccionamos, damos OK y corremos la simulación. Como podemos ver aquí, estos dos pines se van a mantener encendidos, puesto que en el puerto A se configuraron como salida, sin embargo no se definieron si van a estar apagados o prendidos. Por ende se van a mantener siempre prendidos. Y este se mantiene apagado. Mientras tanto, el puerto 1 y el puerto 2 funcionan bien como entrada y reflejan su información en estas dos salidas. En el programa número 3 lo que se busca ahora es configurar el puerto B como entradas y el puerto A como salidas, de manera similar en el programa 1. Los primeros 5 pins van a ser entradas y los demás van a ser configurados como salidas. Sin embargo, no se van a hacer nada con ellos debido a que el puerto A solamente tiene 5 pins. Entonces empezamos con la configuración del PIC, que es la misma. Después aquí empezamos en el origen y entramos al banco 1 a través de status, donde definimos que el puerto A va a ser salida y que estos pines del puerto B van a ser entradas, cargando este mismo dato binario hacia el puerto B. Después aquí regresamos otra vez al banco 0 y empezamos con la programación. Primero cargamos los datos del puerto B hacia W, la variable W, y de la variable de trabajo W se va a cargar hacia el puerto A. Y esta estructura se va a estar repitiendo continuamente. Ahora aquí en la simulación vamos a cargar el programa. Vamos a seleccionar el P33 y le damos en OK. Corremos la simulación y podemos ver aquí que los LEDs se encienden y se apagan. Sin embargo, el LED que corresponde al R4 no se va a encender por el mismo motivo que se mencionó en tareas anteriores, que por algún motivo el R4 siempre se mantiene apagado cuando se declara como salida. Ahora que en el programa número 4 se busca encender únicamente los pines pares del puerto A.
cómo configurarlos como entradas y esa información pasarla hacia el puerto B. Para ello vamos a empezar con la configuración del PIC, que va a ser la misma. En la configuración de puertos empezamos en el origen, entramos al banco 1, donde definimos que el puerto B van a ser salidas y que los pines pares los pines impares, perdón, de aquí del puerto A van a ser entradas. Posteriormente regresamos al banco 0 a través de status. Y aquí en la programación lo primero que hacemos es que todas las entradas de todas las salidas del puerto A van a salir con un 0 para evitar que existan unas que sean positivas y otras que estén en nivel bajo o nivel alto, van a estar todas en el mismo nivel bajo. Este dato binario se va a cargar hacia el puerto A. Por lo tanto, de estas dos pines que están configuradas como salidas van a ser salidas también. Van a ser salidas en nivel bajo. Después, ya ahora sí, en el bucle configuramos, se cargan los datos del puerto A de estas entradas hacia W y este se les va a aplicar una mascarilla en la que todos los datos que no sean los pines van a ser igual a 0. Este filtro consiste en un operador AND, el cual va a comparar los datos que tengamos aquí y los va a operar con un operador lógico AND con este dato binario. Por lo tanto, si aquí ingresa un 1 o un 0, se va a convertir en un 1 o un 0. Sin embargo, si este dato ingresa cualquier otro valor aquí, se va a convertir en un 0 en automático, únicamente habilitando los puertos impares. Y otra vez este dato se carga hacia el puerto B y esta estructura se va a estar repitiendo continuamente. Y aquí en la simulación vamos a cargar el programa, seleccionamos el P34 y damos en OK. Corremos la simulación y podemos ver que aquí únicamente los pines pares se van a encender, que corresponde a RA0, R1 no se va a encender, RA2, RA4 y RA3 no se va a encender. Aquí en el programa 5 se busca que únicamente en la entrada entren datos menores a 8 bits. Sin embargo, como el puerto únicamente admite datos de 5 bits, debido a que tiene 5 pines, este se va a lograr activando todos los pines del puerto como entradas. Entonces ingresamos primero al origen al origen aquí, lo ingresamos al banco 1 a través de status. Después aquí se configura el puerto B como salidas y el puerto A como entradas, todos sus pines. Después regresamos otra vez al banco 0 a través de status y aquí hacemos la programación donde se cargan los datos del puerto A hacia W y de W se van a cargar hacia el puerto B. Y después vamos a repetir esa estructura continuamente. Ya aquí en la simulación vamos a cargar primero el programa, que va a ser P35. Lo abrimos y le damos en OK. Corremos la simulación y vamos a ver cómo aquí se configuran todos los pines. Todos los pines del puerto A van a activar pines del puerto B. En el programa número 6 lo que buscamos es modificar el ejemplo y en este caso vamos a cambiar los operadores port por tris. Vamos a ver primero la configuración del PIC, que va a ser igual que en todos los casos. Después empezamos con la configuración de puertos, empezamos en el origen, ingresamos al banco 1 a través de status, donde ahora configuramos con tris B, vamos a configurar tris B como salida. Después vamos a configurar los 5 pines del puerto A con de tris A como entradas y vamos a regresar al banco 0. Después, utilizando tris A, vamos a cargar estos datos W en el bit de tris A y después el bit de tris A se va a cargar a W y después estos se van a cargar hacia el tris B. Después esto se va a repetir continuamente y vamos a ver cómo se comporta. Y aquí en la simulación vamos a cargar el programa, damos clic aquí y seleccionamos P36, damos en abrir, OK y vamos a correr la simulación.
Como podemos ver aquí, los LEDs se encienden de manera normal utilizando tris en vez de port. Aquí en el programa número 7 buscamos que todos los pines pares del puerto A sean configurados como entradas y estos se pueden ver en el puerto B. Entonces empezamos en la configuración de puertos, empezamos en el origen. Después ingresa al banco 1 a través de status, donde configuremos con tris. Vamos a configurar el puerto B como salida y los pines impares del puerto A como entradas. Después regresamos al banco 0 donde haremos la programación. Primero, antes de empezar algún ciclo, vamos a configurar todos los pines de salidas de A como niveles bajos para que ningún LED se mantenga encendido y así todos estén bien definidos. Cargamos este dato binario que consiste en 5 ceros hacia el puerto A. Después, ya en el bucle, vamos a cargar los datos del puerto A hacia la variable W y después vamos a aplicar este filtro utilizando otra vez AND, el operador AND, que corresponde hacia los pines pares. De esta forma, cualquier dato que lo sean los pines impares van a ser marcados como ceros. Después, este dato ya operado con AND se va a cargar hacia puerto B y esta estructura se va a estar repitiendo continuamente. Ahora aquí en la simulación vamos a cargar el programa. Seleccionamos aquí y seleccionamos P37. Le damos en abrir y le damos en OK. Corremos la simulación y podemos ver que únicamente los pines impares que corresponden a R1 y R3 se van a encender, mientras que los demás van a estar apagados. Si encendemos todos, únicamente RB1 y RB3 que corresponden a R1 y R3 se van a encender, es decir, los pines impares. Aquí en el programa 8 lo que buscamos es que al activar los bits pares del puerto A, los bits pares como entradas del puerto A, van a encender los bits impares del puerto B. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero en la configuración de puertos vamos a empezar en el origen de la memoria. Vamos a entrar al banco 1 a través de status, donde vamos a definir el puerto B como salidas y todos los pines del puerto A como entradas. Después regresamos al banco 0 a través de status y vamos a hacer lo siguiente. Como se van a configurar los LEDs para que se activen con nivel bajo, primero que nada vamos a marcar este dato binario, que lo que va a hacer es que encienda todos los LEDs, bueno, envíe un valor binario alto hacia todos los LEDs de salida del puerto A. Y después de esto vamos a irnos al inicio, hacia nuestro bucle. Aquí en el bucle va a cargar todos los datos del puerto A hacia W. Y después va a aplicar esta máscara, este filtro, que más que un filtro va a hacer que todos los datos que están fuera del rango de tris A, que iban a ser ceros, se van a convertir en unos. Lo que va a hacer es que cualquier dato que se opere con un OR, que se opere con 1, se va a convertir en un 1. Por lo tanto, los ceros que van a quedar sobrando de estos 5 bits, que son otros 3 para llegar a los 8 del puerto B, se van a convertir en unos. Por lo tanto, al tener los desconectados para que se activen en baja, estos se van a mantener apagados, mientras que los demás van a ser ceros. Y cualquier número que se opere con OR va a ser el mismo número. Después este dato ya se va a cargar hacia el puerto B y se va a repetir la estructura. Ahora aquí en la simulación vamos a cargar el programa. Seleccionamos aquí Program File y seleccionamos P38. Damos en OK. Y antes de iniciar la simulación vamos a activar lo que son los bits pares. Para ello sería RB0, RA0, RA2 y RA4. Cuando corremos la simulación vemos que se activan aquí los pines impares, es decir, RB1, RB3 y RB5 ya no se va a alcanzar a activar ni RB7 debido a que están fuera del alcance de los bits que se encuentran de entrada. Como aquí son 5 y RB5 ya es el sexto bit,
ya no alcanza a multiplicar ese valor. Aquí en el programa número 9 lo que buscamos es que únicamente se activen los primeros 3 bits del puerto A como entradas. Para ello, y estos se van a reflejar en el puerto A, así que para ello vamos a empezar en el origen. Entramos al banco 1 a través de status, donde definimos el puerto B como salida y los primeros 3 bits del puerto A como entradas. Después regresamos al banco 0 a través de status y aquí hacemos la programación. Antes que nada, ponemos este dato binario de 5 ceros en el puerto A para que los dos pines que van a ser salidas se mantengan apagados siempre. Después vamos a iniciar y cargamos los datos del puerto A. Los 3 datos que va a leer el puerto A se van a cargar hacia W. A este 3 datos se le va a aplicar este filtro que va a hacer que los primeros 2 datos, que en este caso serían las salidas, sean siempre ceros y los otros 3 datos que van a ser los que van a leer las entradas se operen en un AND con un 1, por lo tanto va a salir como resultado el mismo dato. Y después esto se va a cargar hacia el puerto B. Y esta estructura se va a repetir continuamente. Aquí en la simulación vamos a cargar el programa, seleccionamos aquí y seleccionamos P39. Le damos en OK y corremos la simulación. Como podemos ver, únicamente se van a encender los primeros 3 y los otros 2 no van a tener ningún efecto. Si encendemos todos a la vez, únicamente se van a encender los primeros 3 bits. Ahora en la práctica número 10 se va a editar el primer programa de ejemplo para que los LEDs se activen cuando ingrese un valor bajo. Para ello, aquí en la configuración del PIC va a ser siempre la misma. En la configuración de puertos vamos a usar en el origen, vamos a entrar al banco 1 a través de status, donde definimos el puerto B como salidas y los 5 pines del puerto A como entradas. Después regresamos al banco 0 donde haremos la programación. Primero cargamos los datos que va a leer el puerto A hacia W y vamos a aplicar este filtro que lo que va a hacer es que añadir estos 3 primeros unos hacia estos 3 primeros datos de forma que no vamos a tener datos aleatorios sino que vamos a tener siempre unos. Y después vamos a tener aquí estos ceros que al ser operados con un OR con los datos que va a leer aquí siempre va a ser el mismo dato. Después vamos a cargar este dato ya operado hacia el puerto B, donde se va a repetir continuamente esta misma estructura. Ahora en la simulación del último programa, vamos a cargar primero el programa, damos clic aquí y seleccionamos el P310, tarea 3, programa 10. Le damos en OK y corremos la simulación. Primero, aquí vamos a tener que están ingresando puros valores 1, valores altos a las entradas y se mantienen apagados. Cuando ingresamos un valor bajo, que en este caso es un off, se van a empezar a encender los pins. Aquí lo que hace la máscara es que al operar cualquier valor que esté en estos 3, con un 1 se van a convertir en unos, en valores altos. Por lo tanto van a mantener apagados estos 3 LEDs.